Super Smash Bros. ¿Alguien recuerda cuando éramos niños y si teníamos una consola de Nintendo en casa, era un juego que no te podía faltar en tu colección? Pues reunir a los personajes más icónicos de los videojuegos es algo que no siempre fue así, y con la llegada del primer juego en 1999 en la N64 fue simplemente magia para los jugadores. Pues ver a sus personajes más queridos reunidos en un mismo juego es algo que nos abrió las puertas a soñar y nos llevaba a pensar en qué se incluiría en el próximo juego de la franquicia. Y pues bueno, pasaron por varios juegos siguientes, desde el Nintendo GameCube con Melee hasta el Nintendo Wii U que está olvidado. Es hora de hablar de uno de los videojuegos más importantes de la franquicia. Estoy hablando de Super Smash Bros. Ultimate. ¿Alguien recuerda cuando Super Smash Bros. Ultimate fue anunciado por allá en 2018? Fue algo que no esperábamos, porque recordando aquel tráiler, desde la presentación que fue con un Inkling navegando por la pantalla, hasta que llegó ese momento donde el Inkling volteó y ve el logo de la franquicia, acompañado por los personajes más icónicos de la franquicia, como podría ser Mario o Link. En ese momento las redes sociales y el público explotaron. Y fue cuando empezaron los rumores. Smash Bros. Ultimate estuvo lleno de rumores, como que solo era un port de la versión de Wii U, noticias sobre su roster y cuáles serían los nuevos personajes jugables de la franquicia, entre muchas cosas más. Pero en realidad nadie se imaginaba lo que Nintendo tenía bien guardado bajo la manga. Cuando por fin el juego tuvo más noticias oficiales, nos enteramos que tendríamos a los personajes de las franquicias desde que comenzó la saga. Esto sin duda fue algo que dejó contentos a los fans, pues el hecho de volver a uno de sus personajes favoritos que se había quedado olvidado en algún juego pasado de la franquicia les provocó sin duda mucha emoción. También sabemos que muchos sets de pelea volvían a la franquicia, y esto sin duda provocaría que el juego se volviera uno de los más grandes y esperados de la franquicia. Es bellísimo. Pero aún faltaba un punto crucial para que se volviera el juego definitivo de la franquicia. Y esto, amigos y amigas, es el gameplay. No hay que olvidar que en cualquier juego de peleas el gameplay es decisivo para que se vuelva un buen juego. Y esto sin duda no era fácil para Ultimate, porque tenía que superar a un juego llamado Melee. Este considerado el mejor juego de la franquicia para muchos jugadores competitivos, pues tenía un juego o un gameplay rápido y fluido que podía marcar una diferencia en el competitivo, y esto lo hacía destacar sobre los demás juegos de la franquicia, pues los juegos siguientes a Melee siempre tenían las características de ser muy casuales o lentos. Podría ser el Smash Bros. Brawl o el de 4Wii U, por lo que no servían para el competitivo, y esto Ultimate lo tenía que cambiar. Masahiro Sakurai, creador de la franquicia, tomó las palabras de los fans y creó el juego pensando también en los jugadores competitivos, y es así como supo equilibrar el juego para que todo el público llegara a él. No es tan frenético como Melee, pero tampoco es tan lento como Brawl, es una mezcla perfecta. Y bueno, llegó el día del estreno y los jugadores amaron el juego, pues tenía todo lo que habían pedido: personajes, escenarios, un buen gameplay. Era casi el juego definitivo. ¿Por qué digo casi? Porque faltaban las nuevas sorpresas que no anunciaron, y lo hicieron en un pase de batalla pagado, donde tú al pagar podías acceder a los nuevos personajes que iban a anunciar en un futuro. Esto fue un punto algo controversial para los fans, pero no se lo tomaron tan a pecho por el hecho de que ya tenían a todos los peleadores que habían pedido alguna vez. Entonces, con el pasar del Fighter Pass, vimos a personajes tan pedidos y tan queridos como pudieron ser Banjo y Kazooie,
el Joker de Persona o Steve de Minecraft. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Era algo que sin duda nos abría las puertas a soñar y sentir que podíamos pensar en el personaje que queríamos y tal vez podían añadirlo al juego. Pues fue un personaje tan pedido por la comunidad como tantos lo habían pedido y fue el cierre definitivo del Fighter Pass, y estoy hablando de un personaje que todos habían pedido en algún momento. Así es, estoy hablando de Sora. Escuchando a los fans del pasado, pues una vez se había hecho una votación para que justamente todos eligieran qué personaje querían. En esa votación en Twitter que había hecho Nintendo, resultó que el personaje más pedido de Nintendo para añadirse al roster de Smash Bros. Por Wii U fue Sora. Nadie pensaba que lo añadirían, pero qué bueno que lo hicieron. Pues esto concluyó algo que nos trajo muchísima magia a nosotros y que nos hizo volver a sentirnos bien con la franquicia Super Smash Bros. Y ahí lo tienen, amigos. Super Smash Bros. Ultimate ha dejado un legado inmemorable en la industria de los videojuegos, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un fenómeno mundial. Este juego ha dejado una marca indeleble en los corazones y las mentes de los jugadores de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje para recordar cómo Ultimate fue uno de los viajes que nos dio ilusión. Nos vemos.